Muy buenos días con todos y bienvenidos una vez más a una conferencia gratuita por parte del consultorio Consultorías y Sanas. El día de hoy tenemos nuestra conferencia gratuita con el tema Alimentación saludable en fitness a cargo de la nutricionista Arlene Jalire. Recordarles que la empresa Cisanas está a cargo de nuestra gerente, que es la magíster Margaret Peso Apaza, quien es la representante. Asimismo, contamos con nuestro equipo de trabajo, con la licenciada Gese González Palomino, encargada del área de consultorio y consultoría nutricional, además del área de ventas. Mi persona, Charlie Romero, encargada de eventos y capacitaciones de la empresa Cisanas. Parte de nuestros servicios también tenemos lo que son nuestros diplomados, talleres y cursos. Tenemos nuestro diplomado de nutrición, alimentación y dietética por etapas de vida. Este mes tenemos el tercer módulo, el 22 y 23 de septiembre. Aún se pueden inscribir si desea conocer el temario, los ponentes. Los anteriores temas, el módulo 1 y el módulo 2, se encuentran en nuestra aula virtual. Así que si desea mayor información, puede escribirnos o llamarnos a los números que aparecen en pantalla. Parte también de nuestros diplomados tenemos en atención primaria de salud, que comienza el día de hoy. Así que puede proceder a consultar, informarse en nuestro número que aparece en pantalla. Parte también contamos con el curso de alta especialización en nutrición, alimentación y dietética por etapas de vida. Este curso está dirigido a estudiantes que hayan finalizado su educación secundaria, a diferencia del diplomado en el cual se requiere un título técnico. Esto se llevará muy bien con los diferentes temas que tenemos. Por otro lado, también contamos con el curso Revisión de norma técnica, manejo terapéutico y preventivo de la anemia en niños, adolescentes, mujeres gestantes y puérperas, que se dará a cabo el 14 y 15 de septiembre. Parte también contamos con el NutriSoftware, que es un evaluador de menús práctico y fácil para el nutricionista o empresario de rubro de alimentos. Nos arroja el macro y micronutrientes de forma rápida sin la necesidad de un Excel. Y si usted lo quiere con nosotros, se le incluye un curso de regalo virtual del 2018 al 2020 con su constancia. Parte también contamos con venta de equipos y materiales de nutrición, junto también con la línea Niken Perú, agua alcalina y tecnológica iónica, magnética e infrarrojo lejano. Tenemos los dispensadores de agua, las plantillas, los antifaces, todo en beneficio para la salud. Parte también suplementos para el sistema inmunológico. Seguidamente también contamos con cacerolas y sartenes S, que mantiene la concentración y nutrientes de los alimentos. Además, tiene un gasto mínimo de energía. Es mucho más rápido y fácil, más durable, saludable y puede cocinar con la mínima cantidad de aceite. Cualquier consulta también de los cacerolas y sartenes nos puede escribir a los números que aparecen en pantalla. También contamos con Hipnocito, para comunicar el amor como padre de familia, reforzar el autoestima y la seguridad, mejorar las relaciones en la familia, prevenir enuresis nocturna y el mejoramiento del aprendizaje y rendimiento escolar. Parte también nuestro consultorio y consultoría nutricional. Tenemos especialistas en lo que es nutrición deportiva, nutrición en todas las etapas de vida, nutrición clínica, nutrición preventiva, levantamiento del paciente. Todo esto se lleva de manera presencial o virtual. Además, brindamos charlas, talleres, entre otros, al sector público y privado. Dentro de nuestro staff de nutricionistas contamos con la licenciada Fátima, la licenciada Maritza, la licenciada Arline, especialistas en nutrición clínica y deportiva.
Recordarles también que en nuestro próximo conferencia gratuita tendremos el tema higiene y manipulación de los alimentos con el nutricionista Fausto González. Ya se pueden ir inscribiendo, es totalmente gratuito y por supuesto si usted desea también la constancia nos puede escribir o llamar en los números que aparecen en pantalla. Parte también del próximo, el sábado 24 de septiembre, tenemos nuestra conferencia gratuita Programación de Menús Saludables a cargo del nutricionista Fausto González. También se pueden ir ya inscribiendo. Recordarles que si usted desea esta constancia opcional de estas conferencias gratuitas, puede acceder a un precio único por la adquisición ya sea de las 3 constancias de estas conferencias gratuitas. Cualquier información nos puede consultar a los números que aparecen en pantalla. Muy bien, damos pase entonces a esta conferencia gratuita Alimentación Saludable en Fitness con la nutricionista Arlene Jalire, egresada de la Universidad Nacional de San Agustín, certificada como nutricionista deportivo por la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva y miembro activo de la Federación Mexicana de Nutrición Deportiva, nutricionista del FBC Melgar y el miembro del Consultoría Nutricional Cisanas. Es un gusto saludarle, licenciada. Estamos muy agradecidos por esta ponencia. Asimismo, bienvenida nuevamente y le doy el pase, licenciada. ¿Me escucha? Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días. Sí, ya les escucho. Muy bien, voy a compartir pantalla. Pronto. Y vamos a iniciar. Ok. Listo, ¿se puede observar bien? Sí se puede observar bien. Ok. Bueno, hoy día vamos a hablar de un tema que es un poco controversial, por decirlo así, más que nada por ciertas terminologías. En este caso vamos a hablar acerca del fitness, ¿ok? Y cómo podríamos nosotros adaptar nuestra alimentación, hacerla balanceada, hacerla adecuada, óptima para nosotros entrar en este estilo de vida en realidad, ¿ok? Denominamos fitness como un estilo de vida que combina la actividad física, la alimentación saludable, buenas prácticas, buenos hábitos. ¿Para qué? Para nosotros mantener un buen estado de salud, ¿ok? Ahora, ¿cuál es la controversia? Usualmente se lleva el lado fitness a lo estético, que en realidad no sería como un objetivo principal, pero sí es una consecuencia de estos buenos hábitos y esta buena alimentación y esta continuidad en la actividad física que se tiene. ¿Ok? Entonces, entendamos que el fitness no es algo temporal, es algo continuo, es algo que se construye, es algo que muchas veces y muchas personas llevan muchos años, que no se da de un mes para el otro, pero que fomenta buenas prácticas en la salud integral, tanto física, mental, en el caso de la física alimentaria, con buenos hábitos, como les decía. ¿Ok? Ahora, el fitness moderno como tal tiene un origen por parte de Hippolyte Triad, que es un francés que empezó, digamos, teniendo gimnasios, unos gimnasios, como vemos en la imagen, muy básicos en donde se hacían ciertos movimientos, pero ¿para qué? En el caso de Hippolyte Triad, se buscaba la regeneración del hombre, ¿ok? ¿Qué quiere decir? ¿A qué podría el hombre mejorar su físico, su salud por parte de ciertos tipos de ejercicios? ¿Ok? En este caso no vemos ejercicios tipo de fuerza como tal, digamos compuestos, pero sí los más básicos, ¿no? Ahora, esto se dio por ahí, por Francia, en los años de 1840, y hace mucho tiempo atrás. Y a finales del siglo XIX, Eugène Sandow también inauguró otro gimnasio, pero este era mucho más completo, abarcaba muchos más grupos musculares, tenía también mucha más acogida, y en el caso de él, la idea principal es la... Buenas.
es la buena forma física, ¿ok? Entonces, en este caso, esos tenemos como dos precursores respecto al origen del fitness moderno, impulsando a tanto hombres, más que nada por la época, como luego en un futuro mujeres, a que mejoren su estado de salud por parte también de la actividad física, ¿ok? Ahora, el objetivo del fitness como tal va a ser una mejora en el estado físico integral. Como les decía, tiene que comprender de todas maneras el ejercicio bien estructurado, en el cual busque mejorar ciertas capacidades físicas y también una alimentación balanceada, saludable, adecuada, en donde tengamos un buen consumo o un consumo adaptado de nutrientes, tanto los macronutrientes como los micronutrientes. Y esto obviamente va a generar a que nosotros evitemos deficiencias nutricionales que puedan prácticamente afectar nuestra salud a futuro, ¿ok? Priorizando el tema salud, no composición física, ¿ok? Ahora, en el fitness nosotros podemos también vernos beneficiados desarrollando distintas habilidades físicas, dentro de las cuales, relacionado a la salud, pues aumentamos la masa muscular, mejoramos nuestra fuerza, flexibilidad, nuestra resistencia cardiovascular, y en el caso de otros tipos de aptitudes, habilidades, mejoramos la agilidad, la velocidad, la coordinación, la potencia. Pero todo esto, todas estas habilidades que podemos adquirir por medio de una vida, un estilo de vida fitness, nos tiene que demandar de ciertos sustratos, ¿cierto? En este caso, nuestros macronutrientes tienen que tener un buen equilibrio y también nuestros micronutrientes para poder generar esas adaptaciones en nuestro organismo, ¿ok? Ahora, respecto al fitness, nosotros como nutricionistas tenemos que tener ciertos objetivos nutricionales, de demandas energéticas a cubrir, a darle a nuestros pacientes, o si es que soy una persona que me interesa tener una vida fitness, un estilo de vida fitness, pues tenemos que también ser conscientes de que parte de esto tiene que ser seguido por profesionales, ¿ok? En este caso, nosotros tenemos que priorizar lo que vendría a ser la individualización. ¿Y a qué me refiero con individualización? Nosotros usualmente cuando hacemos un tipo de consejería, consultoría, tenemos que saber qué es lo que mi paciente necesita, qué es lo que a mi paciente le gusta, qué es lo que a él le hace sentir bien, o quizás si tiene alguna alergia o una intolerancia, nosotros tenemos que saberlo. ¿Para qué? Para que en los planes de alimentación pues simplemente contemos con nuestros alimentos seguros, ¿ok? En este caso, la individualización va por preferencias, alimentos que simplemente no tolera, rechazados también, no necesariamente por algún problema fisiológico, sino un problema ya de gusto, que también nosotros como profesionales tenemos que entender y tenemos que respetar, ¿ok? La periodización nutricional. Si bien es cierto, una persona que inicia una vida, un estilo de vida fitness, pues tiene cierta cantidad de momentos en el día o momentos en la semana en los que se va a dar tiempo para entrenar, se va a dar tiempo para quizás hacer yoga, se va a dar tiempo para comer también. Entonces nosotros tenemos que saber en qué momentos del día puedo darle más cantidad de ciertos nutrientes, menos cantidad de ciertos nutrientes para recuperar o para crear reservas energéticas. Entonces nosotros tenemos que periodizar, dar por periodos de tiempo ciertos nutrientes específicos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos crear un mejor ambiente y podamos desarrollar estas habilidades por parte del entrenamiento como tal. ¿Listo? Ahora, nosotros como nutricionistas tenemos que sí o sí cubrir requerimientos de macronutrientes, ¿ok? En este caso, los macronutrientes que usualmente se utilizan son más que nada la proteína, los carbohidratos, ¿cierto? Pero tenemos que saber diferenciar qué tipo de proteína, si es que, digamos, es una persona que está alimentándose a base de plantas o plant-based diet. En este caso tenemos que también orientarlo y asegurar que mi paciente
pueda cubrir los requerimientos, no creando deficiencias y no afectando su salud, porque eso es lo que podría ocurrir, ¿ok? Ahora, en este caso también vendría a ser evitar las deficiencias de micronutrientes, vitaminas, minerales, que muchas veces y en nuestra población se da muy a menudo, ¿no? No tenemos en la gran mayoría ese hábito de poder consumir frutas, verduras de manera continua, cotidiana. ¿Para qué? Para tener esta adaptación en cuanto a los micronutrientes. Lo otro que también podríamos trabajar de manera continua es tener buenos hábitos alimentarios. El tener buenos hábitos alimentarios es algo que se puede ir adaptando con el tiempo, pero prioritariamente se busca que se dé en edades tempranas. Estos buenos hábitos alimentarios incluyen la reducción de alimentos ultraprocesados, incluyen el incremento de alimentos enteros, raw alimentos. Entonces, tenemos que tener en cuenta que también estos buenos hábitos van a sumar a que yo pueda tener mejor adaptación, mejora en mi salud, mejora a nivel de rendimiento, si es que, digamos, voy un paso más adelante en lo que es la vida fitness. El otro punto que también es muy importante es la hidratación y la rehidratación. Recordemos que la hidratación es la ingesta diaria de líquidos que van a ayudar a mantener mi estado hídrico en equilibrio. Y la rehidratación es cuando nosotros hacemos algún tipo de trabajo físico que demande energía, que eleve mi temperatura corporal, que me haga sudar y perder tanto líquidos como electrolitos, tienen que reponerse. Entonces, tanto hidratación como rehidratación son puntos importantes a tratar también, ¿ok? Lo otro es la selección adecuada de alimentos. Muchas de las personas que tienen una vida fitness o un estilo de vida fitness escogen muy bien los alimentos que van a consumir. Obviamente priorizan alimentos orgánicos, priorizan alimentos derivados de plantas con menos procesos químicos e industriales posibles. Entonces, también tenemos que tener en cuenta que la selección adecuada de estos alimentos va a ser muy importante. ¿Para qué? Para simplemente evitar algún tipo de problemas. Pueden ser digestivos, pueden ser algún tipo de situaciones en la salud por exceso de algún tipo de químico, aditivo. También los nutrientes, ¿no? Que son altos en grasas, altos en grasas saturadas, altos en sodio, altos en azúcares, ¿ok? Entonces, teniendo esos puntos en cuenta, nosotros como profesionales podemos adaptar la alimentación que ya tiene el paciente para hacerlo mucho más natural, mucho más beneficiosa, cubriendo requerimientos, evitando deficiencias y creando buenos hábitos alimentarios. Por eso es tan importante de que el profesional nutricionista o de salud tenga una continua práctica y aplicación de lo que es la educación alimentaria y nutricional. ¿Ok? Reforzando ideas, muchas veces se crean hábitos, se puede reforzar esos hábitos y se van a volver en parte de su vida y es lo que se busca en el caso del estilo de vida fitness. Respecto a los macronutrientes, recordemos de que los carbohidratos, lípidos son energéticos, las proteínas nos ayudan a recuperar, nos ayudan a regenerar, nos ayudan a mantener, aumentar la masa muscular. Entonces, es necesario que sí haya una distribución adecuada, pero esto no es igual para todos. No existe una dieta o un plan de alimentación similar, igual en todas las personas, porque todas las personas tienen distintas demandas, distintos horarios, distintos tipos de actividades al día, la composición corporal, la genética también, la intensidad del trabajo, yéndonos ya al ejercicio como tal, son distintas. Entonces no podemos comparar en una persona, digamos, de la misma edad, del mismo sexo, del mismo peso, con otra que quizás tiene actividades de mayor demanda energética
o no descansa bien. Entonces son puntos que tenemos que abarcar bien. ¿Para qué? Para poderlo simplemente tener en cuenta y darle lo que requiere el paciente como tal, ¿no? En este caso tenemos carbohidratos en general, dentro de los cuales están los simples y los complejos. Y en este caso, lo que nosotros tenemos que tratar de abarcar es observando el tipo de actividad que tiene durante el día. Podemos dar de 3 a 7 gramos por kilogramo de peso por día, ¿ok? Como les decía, estos carbohidratos incluyen los complejos y los simples. Priorizamos, en el caso de la vida fitness, los complejos, ¿ok? Ahora, a nivel de proteína, nosotros usualmente en la carrera hemos visto de que se debería dar entre 0,8 a 1 gramo por kilogramo de peso al día en cuanto a las proteínas. Pero actualmente la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva, obviamente que abarca no solo a deportistas o atletas de élite, sino también a personas que realizan actividades físicas o ejercicio físico con demanda energética de media alta, se les ha modificado el protocolo en realidad, ¿ok? Este protocolo puede ir desde 1,2 a 2, incluso hasta 2,2 gramos por kilogramo de peso en personas con demandas normales, con entrenamientos periodizados, con actividades cotidianas en realidad, ¿ok? Entonces se trataría de incrementar un poco la ingesta de proteínas. Ahora, esta ingesta de proteínas no necesariamente tiene que ser de origen animal, como el pollo, el pescado, la carne, el huevo, los lácteos. También se sugiere de que vayan proteínas de origen vegetal. Hay muchos estudios en comparativa que analizan ambas proteínas, tanto como alimentos como suplementos, que nos indican de que tanto la proteína vegetal como la proteína animal cumplen una función en el cuerpo. En este caso, para aumentar masa muscular, ambas son buenas, ¿ok? No es de que una sea mejor que la otra. Obviamente que en el caso de la proteína de origen animal, va a ser de asimilación rápida, tiene un pool de aminoácidos muy completo. En el caso de la proteína vegetal también lo tiene, pero su asimilación es ligeramente un poco más lenta por la cantidad de fibra que tiene. Y en este caso también, ¿no? Para cubrir ese requerimiento se trata de dar un poquito más en gramaje. Pero son cosas que se pueden manejar y se deberían llevar. Por ejemplo, hay muchos pacientes actualmente que están tratando de llevar una alimentación plant-based. Entonces, a ellos tenemos que simplemente adaptarlos, priorizando la individualidad de su dieta, porque no es igual una persona que se alimenta con productos vegetales a una persona que se alimenta con todo tipo de productos, ¿ok? Entonces, priorizando eso, podemos hacer esas adaptaciones de 1,2 a 2 gramos por kilogramo de peso. En un ratito más vemos cuáles son, digamos, las especificaciones, pero es un rango que se puede manejar. En este caso no va a haber problemas hepáticos, no va a haber problemas renales, es una práctica segura, pero sí, en este caso tendríamos que también ver las preparaciones, ¿no? Ahora, en el caso de los lípidos, en la data no se maneja tanto como que gramo por kilogramo de peso. Usualmente cuando hacemos el plan de alimentación, sacamos la tasa metabólica basal, lo multiplicamos y todo lo demás. Cuando hacemos la distribución de macros, usualmente iniciamos con las proteínas, luego continuamos con los lípidos y de ahí vamos a los carbohidratos. Pero en este caso, particularmente yo inicio con las proteínas, luego los carbohidratos y al final los lípidos. En este caso, los lípidos deberían estar entre 20 al 35% al día. Gramos por kilogramo de peso es alrededor de 0,5 a 1 gramo por kilogramo de peso corporal. Ahora, esto también va a depender si esta persona que quiere empezar una vida fitness tiene alguna preexistencia, pues también tenemos que adaptarlo, ¿cierto? Si tiene algún proceso fisiológico importante en el cual el metabolismo de los lípidos se ve afectado, también tenemos que hacer ciertas correcciones, ¿ok? Es lo mismo con la proteína y en el caso de los carbohidratos, pues es mucho más manejable. Perfecto. Entonces, aquí vemos
un cuadro de pautas para la ingesta diaria de carbohidratos, según el nivel de actividad física, ¿ok? Vemos de que, como les decía, hay personas que recién inician, hay personas que ya están más avanzadas en este estilo de vida, hay personas que son deportistas y dependiendo de eso se le da un gramaje distinto. Dependiendo también si es que hay un entrenamiento de alta intensidad, una competencia como tal, nosotros podemos adaptarlo según el momento, según el tiempo, según la intensidad, según también, en el caso mío, la posición de juego, para darles la cantidad necesaria, la cantidad suficiente en la que puedan rendir y a la vez puedan estar, digamos, no vaciar sus reservas de glucógeno y poder rellenarlas con facilidad, ¿ok? Vemos de que en el caso del entrenamiento muy ligero, de baja intensidad, poca habilidad, no hay expertise, la intensidad es baja. ¿Por qué? Porque ahí es donde inician el trabajo de actividad física, ejercicio físico, priorizando ¿qué? Las posturas, la biomecánica como tal. Entonces, ahí empezamos dando bajas cargas de carbohidratos por día. Luego, cuando ya se va mejorando la biomecánica, se aumenta la intensidad e incluso el tiempo, vamos incrementando también la cantidad de carbohidratos al día. Como les decía, no solo es carbohidratos simples, también son carbohidratos complejos. En el caso del entrenamiento de intensidad de moderada a alta, más o menos en una duración de 1 a 3 horas, se le da más cantidad de carbohidratos. Pero esto es sujeto a evaluación, ¿ok? Y en el caso del entrenamiento de muy alta intensidad, usualmente duran más de 4 horas diarias, usualmente es en tiempos precompetitivos, también se ajusta a un mayor rango de gramaje de carbohidratos por día. Y esto tiene que ser relacionado al peso corporal, ¿ok? Ahora, en el caso de las proteínas, como les decía, también va a variar. Usualmente en personas adultas, no deportistas, sedentarias, o que quizás tienen algún proceso fisiológico importante, e incluso personas adultas mayores, 0,8 a 1 gramo por kilogramo por día. ¿Ok? En deportistas de resistencia, nosotros podemos manejar gramajes de 1,2 a 1,5 gramos por día. En deportistas de resistencia y velocidad, nosotros podemos manejar un gramaje de 1,5 a 1,7 gramos por kilogramo de peso al día. Y en el caso de los deportistas de fuerza, usualmente se maneja entre 1,8 a 2,2. ¿Ok? En este caso sí hay una disvariante aquí en la imagen, pero es porque los datos actuales están siendo modificados y estudiados constantemente, ¿no? Entonces podemos manejar esos rangos sin ningún problema y sin ningún daño colateral. Ahora, sí hay deportistas de fuerza con requerimientos especiales en los cuales tenemos que aumentarle algún tipo de proteína. Usualmente se agrega proteína de origen animal. Ok, ahora dentro de los micronutrientes, nosotros recordemos de que los micronutrientes tienen una función específica, reguladora en su mayoría de momentos, ¿ok? Participan en síntesis de nutrientes, en el metabolismo, en la creación de coenzimas, participan en la mineralización ósea. Entonces, son distintas funciones las cuales desempeñan estos micronutrientes de manera individual. Usualmente nosotros si llevamos una dieta balanceada que incluye granos, que incluye frutos secos, que incluye carbohidratos, proteínas, frutas y verduras, podríamos estar llegando a cubrir ciertos requerimientos. Si nosotros no realizamos actividad física o no tenemos una demanda mayor. Pero en este caso, al tener una actividad física, al tener un tiempo, al tener un periodo también de estrés, nosotros vamos, digamos, necesitando más. El requerimiento aumenta un poco. Entonces, usualmente los nutrientes o micronutrientes que por ahí escasean en el cuerpo son en el caso de las vitaminas,
complejo B, algunos, la vitamina C, la vitamina D, la vitamina E, que vemos que también son antioxidantes, ¿ok? Entonces, a mayor ejercicio, a mayor estrés metabólico, nuestro cuerpo demanda más nutrientes, dentro de los cuales se prioriza lo que son los antioxidantes, antiinflamatorios por parte de las vitaminas, ¿ok? En el caso de los minerales, usualmente nosotros tenemos que tener en cuenta, y olvidaba, en el caso de la vitamina B, el complejo B, como las personas que tienen una alimentación basada en plantas tienen limitación en el consumo de fuentes de este tipo de vitaminas, se sugiere una suplementación, ¿cierto? Ahora, pasando a los minerales, es algo similar. También no tienen mucha fuente de calcio por ahí, de magnesio, de hierro, podríamos estar suplementando. Ahora, en el caso de las mujeres que tienden a tener, digamos, rutinas por parte del fitness un poquito más exhaustivas, también necesitamos asegurar de que el nivel de hierro en sangre esté de manera normal. Mucho más en el caso de mujeres deportistas, porque su demanda es mucho mayor, su nivel de estrés también es mucho mayor y nosotros tenemos que asegurar que estos micronutrientes estén presentes. No solo en la dieta, tenemos que ver la analítica sanguínea y de ahí también ver si podemos complementar con algún tipo de suplemento. Pero todo es sujeto a evaluación, ¿ok? Dentro de los minerales que usualmente nosotros vemos, observamos que por ahí hay ciertas deficiencias. Está el calcio, el magnesio, el sodio, el potasio y el hierro, ¿ok? Ahora, un apartado fuera de lo que es vitaminas y minerales, yo sé que incluye, porque prácticamente de ahí viene, vendrían a ser los antioxidantes. Nosotros tenemos que tener en cuenta de que nuestro cuerpo constantemente sufre procesos oxidativos, ¿cierto? Pero el ejercicio físico o sacar a mi cuerpo de un estado a otro en donde necesite más demanda, en donde tiene que preocuparse de muchos factores a su alrededor, demanda también o crea cierto estrés. Y este estrés, lógicamente, va a venir con más demanda de nutrientes, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta de que los antioxidantes van a neutralizar esos procesos oxidativos. Por ende, va a crear un ambiente seguro a nivel celular. Entonces, ¿esto qué puede hacer? Puede prevenir algún tipo de enfermedad a la larga, puede mantener también mi estado mental tranquilo. A nivel celular se van a mantener mis células también saludables. Entonces, nosotros tenemos que tratar de dar a mi cuerpo este tipo de nutrientes para que puedan simplemente neutralizar estos procesos. Alimentos ricos en vitamina C, vitamina E, alimentos ricos en selenio, fuentes en donde nosotros podemos ver colores intensos, van a ayudar mucho a complementar lo que es la dieta total. ¿Ok? Ahora, viendo el tema de la periodización, la individualización, nosotros tenemos que tener en cuenta de que no todos los días de entrenamiento tenemos un entrenamiento similar, ¿cierto? Cuando se inicia en el mundo fitness, usualmente tienen, digamos, días de entrenamiento, días de descanso. Depende de cómo se maneje o cómo lo estructure la persona que le va a dar este tipo de régimen de entrenamiento, es que tenemos que priorizar, ¿no? Hay días en los cuales se va a hacer un entrenamiento más suave, menos agotador, otro día que vamos a tener un entrenamiento mucho más fuerte en comparación al suave y otro que va a ser superior, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta de que a menor intensidad, menor tiempo, menor técnica, nosotros tenemos que tratar de ajustar la alimentación a consumir más fibras, consumir un poco más de proteína, consumir vitaminas y minerales, lógicamente, y reducir los carbohidratos en términos generales, ¿ok? Recordando siempre de que esto debe ser individualizado. Ahora, en un entrenamiento moderado, donde hay, digamos, 2, 3 veces sesiones muy intensas, pues tenemos que también incrementar la cantidad de carbohidratos, un poquito de grasas,
por ahí reducir un poquito la cantidad de fibra por parte de mis vegetales o frutas y consumir una cantidad también por ahí ajustada de proteínas, no solo de origen animal, sino también de origen vegetal. ¿Y esto en qué me va a ayudar? Uno, tener glucógeno muscular suficiente para nosotros desarrollar nuestra actividad como tal. En este caso, recordarles de que el glucógeno muscular no se vacía completamente, siempre hay un porcentaje que queda, pero tenemos que asegurarnos también por parte de la alimentación que se recupere y se rellenen esos depósitos de glucógeno muscular. ¿Ok? Ahora, cuando el entrenamiento es mucho más fuerte, cuando hay una doble sesión, en mi caso, solo traduciéndolo en el deporte en el que estoy ahora, una pretemporada, que hay dobles entrenamientos, pues tengo que darle más carga de carbohidratos. En este caso, sí vamos a priorizar un poco más los carbohidratos simples. ¿Para qué? Para que puedan tener energía suficiente entre entrenamientos y recuperarlo para el día siguiente volver a tener esos dobles entrenamientos. ¿Ok? Usualmente este tipo de entrenamientos que son mucho más exigentes son o se dan en deportistas de élite o en deportistas que están en precompetencia. ¿Ok? Ahora, vemos en los platos de que hay carbohidratos, grasas, hay proteínas, hay vitaminas, minerales, azúcares también por parte de las frutas, de los refrescos. Entonces, ¿qué quiere decir? De que la alimentación en una persona fitness o en una persona que tiene algún tipo de afinidad por lo saludable, tiene que tener todos los grupos de alimentos dispuestos en mi tabla nutricional. ¿Ok? No quiere decir necesariamente de que una persona fitness no tenga un consumo de, digamos, azúcar una vez al mes, una vez a la semana. ¿Por qué? Porque ellos ya han hecho de este tipo de trabajos un estilo de vida que en algún momento en específico, en algún momento en el cual tengan, no sé, una reunión, algún evento social, no puedan compartir y piensen que todo lo que han hecho anteriormente se va a eliminar, se va a bloquear, ya no va a funcionar. No. Interviene demasiado la disciplina, sí, pero no es algo que se corte por solo un tipo de comida trampa, por decirlo así. ¿Ok? Ahora, en este caso, nosotros vamos a hablar acerca de la hidratación. Yo sé que muchas veces se escucha si tienes sed, ya estás deshidratado, ¿cierto? Bueno, en este caso sí tenemos que tener en cuenta de que la hidratación tiene que formar parte de nuestro día a día porque recordemos nuestra composición hídrica a nivel de cuerpo. Somos 65 al 70% de agua. Entonces, tenemos que tener en cuenta de que nosotros tenemos no solo pérdidas de agua por sudor, perdemos agua por la orina, por las heces, por el intercambio gaseoso, por el sudor también. Entonces, tenemos que darle a mi cuerpo una rehidratación correcta. Si bien es cierto, una persona que solo se encarga de un trabajo de oficina tiene esas pérdidas, imagínense una persona que inicia una actividad física, un ejercicio físico más continuo. En este caso, nosotros tenemos que tener en cuenta que esas pérdidas tienen que ser compensadas. Y esto va a depender de qué, de la intensidad del trabajo, del tiempo de trabajo, de la química corporal, analizando los electrolitos o sales que tenemos en nuestro cuerpo y la temperatura y humedad. ¿Ok? Aunque no crean, estos factores influyen demasiado en cuánto tengo que hidratarme durante el día. ¿Listo? Y esa hidratación no solo se tiene que dar tipo por mi juguito, mi refresco, mi tecito, mi sopa, sino también por líquido libre, ¿no? Como el agua. ¿Listo? Ahora, en el caso de la hidratación, nosotros tenemos ciertas pautas, ¿ok? Por lo menos a nivel de deporte, actividad física, ejercicio físico, se recomienda de que hay una ingesta de alrededor de 150 mililitros a 250 mililitros por cada 20 minutos de ejercicio físico, ¿ok?
Ahora, pasando los 45 minutos a 1 hora, nosotros sí podríamos, dependiendo de la intensidad del entrenamiento, si la temperatura es alta, la humedad es alta, mi química corporal no me ayuda y el tiempo es mayor a 1 hora, podríamos apoyarnos en bebidas rehidratantes, pero en realidad no es elemental, no es necesario. Usualmente después de un periodo de entrenamiento, lo que nosotros hacemos es hidratarnos, pero también tenemos que consumir alimentos. Y dentro de estos alimentos también vamos a encontrar estos electrolitos que se pierden por el sudor. Entonces, no sería tan necesario el hecho de consumir mucha cantidad de rehidratantes. ¿Ok? Muy bien. Ahora, nosotros vemos de que muchas veces no sabemos si nos hidratamos bien, si tenemos esa sensación de sed, a veces no pasa, a veces pasa, pero tenemos que tener en cuenta de que al deshidratarnos tenemos muchos riesgos, ¿ok? Y esto también va a depender del porcentaje de deshidratación que tengamos. En este caso, vemos la capacidad aeróbica y la reducción del peso corporal, porque usualmente cuando nosotros hacemos ejercicio perdemos peso por deshidratación, ¿ok? Ahora, nosotros vemos que a mayor reducción de peso corporal entre 1%, 2%, 3%, 4 y 5%, vemos que mi capacidad aeróbica va disminuyendo. Entonces, hay una limitación en el rendimiento por parte de la deshidratación. ¿Ok? Esto puede, digamos, corregirse. Lógicamente sí. ¿Listo? Ahora, según protocolo de la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva, nosotros en un entrenamiento podríamos estar perdiendo entre 1% hasta el 2% sin afectar demasiado mi capacidad o mi rendimiento deportivo o en ejercicio físico. A partir del 2%, que ya no es recomendable, es que las capacidades obviamente se van reduciendo, pero van afectando mucho más a nivel fisiológico. Y vemos en el otro gráfico que hay una línea de reducción de peso corporal y otro de pérdida de líquido en kilogramos, ¿ok? Entonces, superior a los 2 kilos, empeora el rendimiento, luego continuamos con 2.6, la capacidad de trabajo muscular intenso disminuye en un 20-30%, luego hay golpes de calor, alucinaciones, colapso circulatorio, agotamiento. Entonces, vemos que de todas maneras, en cuanto a los peligros de la deshidratación, hay distintos y hay algunos que son más severos, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta que, uno, la pauta de hidratación, cada 20 minutos entre 150 a 250 mililitros, y terminando, digamos, si hacemos un pesaje antes, después, perdemos alrededor de, digamos, 1 kilo de pérdida por sudor. Entonces, ¿qué tengo que hacer? En un periodo de 30 hasta las 4 horas, dependiendo del grado de deshidratación, nosotros podemos tener un protocolo de rehidratación, el cual compone con darle a mi cuerpo 1.5 litros por cada kilo perdido, ¿ok? Entonces, con eso voy a reponer los líquidos que he perdido, pero recordando de que en el sudor no solo se pierde agua, se pierde también sodio, potasio, se pierde magnesio, calcio, ¿ok? Flor. Entonces tenemos que tener en cuenta que eso también tiene que reponerse. Como les decía, no solo tenemos las bebidas rehidratantes, sino también tenemos el alimento post-entreno, que también contiene estos tipos de electrolitos, ¿ok? Ahora, como les decía, el fitness más que nada trata y abarca las buenas prácticas, una buena alimentación, un ritmo de actividad física continuo, pero, como les decía también, esto se va a traducir en lo que es la composición corporal. Por eso vemos a los chicos, las chicas fitness que son muy magros, que tienen poca cantidad de porcentaje graso, pero es en consecuencia a estas prácticas, ¿ok? Como les decía, no es algo que se pueda corregir de un mes al otro, no es algo que se pueda hacer de aquí a 3 meses. Muchas veces toman años llevar este tipo de estilo de vida. ¿Ok? Recordando un poquito de la composición corporal,
tenemos 5 componentes en nuestra composición, dependiendo también cómo la evaluemos, ¿no? Tenemos la masa adiposa, la masa muscular, la masa ósea residual y la piel. Ahora, aquí tenemos un gráfico en el cual tengo algunos de mis chicos, en el cual vemos que no solo es peso talla, no solo es IMC, ¿okay? Tenemos la masa adiposa, masa muscular, el número de pliegues y el índice muscular óseo. En este caso, nosotros tenemos que tener en cuenta también que dependiendo a cómo está la composición actual, nosotros como nutricionistas podemos hacer ajustes, podemos crear estrategias nutricionales. ¿Para qué? Para llegar al objetivo que necesitamos. Si solo es rendimiento, si solo es reducción de porcentaje graso, si es aumento de masa muscular, si es incluso crecimiento, dependiendo también el paciente que tengamos, podemos hacer ciertos ajustes en la alimentación, priorizando que se dé todos los grupos musculares, no, todos los grupos de alimentos, que se dé las cantidades de gramo por kilogramo de peso según el macronutriente que requiramos. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso también, ¿ok? Muy bien. Ahora, en este caso sí, nosotros tenemos ciertos rangos en los cuales podemos categorizar una persona que tiene alta cantidad de masa adiposa, baja cantidad de masa muscular, sus números de pliegues también superiores al promedio, al rango. En este caso, solo estamos viendo a chicos tipo deportistas, ¿ok? No tan relacionado a lo que es el fitness. En el fitness usualmente se tienen porcentajes un poco mayores en masa adiposa cuando recién se está empezando. Pero cuando ya tenemos largo tiempo en el fitness, pues esto se va ajustando y se va reduciendo. ¿Listo? Muy bien. Ahora, hablando de las estrategias nutricionales, nosotros usualmente manejamos 2, que son las más comunes cuando una persona quiere iniciar una vida fitness, quiere mejorar su salud, priorizando obviamente la actividad física, una buena alimentación, pero como les decía, todo empieza por la composición, ¿no? En este caso, usualmente se manejan 2, que es la reducción de porcentaje de masa adiposa. ¿Y qué conlleva esta reducción? Obviamente tenemos que tener un déficit calórico, no, digamos, limitando el consumo de grupos de alimentos. Pueden consumir, pero tenemos que ajustar las cantidades nada más para que haya un déficit calórico en base a su gasto energético total, ¿ok? Entonces, tenemos que lograr ese equilibrio energético, pero negativo. ¿Cuánto usualmente? Usualmente se maneja protocolos de 15, 20 y 25% de reducción de calorías en base a su gasto energético total. ¿Okay? Pero siempre tiene que haber un déficit calórico. Ahora, con esto tenemos que lograr mantener o incluso incrementar el tejido muscular. ¿Ok? Y esto, ¿cómo me va a ayudar o cómo lo puedo hacer? Simplemente con un trabajo físico también, mi entrenamiento. ¿Ok? Ahora, ¿esto en qué me va a ayudar? A reducir gradualmente, no es de golpe, no es de la noche a la mañana, gradualmente el porcentaje de grasa corporal. Lo otro que también va a evitar una reducción excesiva del índice metabólico en reposo y con esto vamos a conseguir también por parte de la educación alimentaria y nutricional una ingesta correcta, adecuada de vitaminas y minerales que obviamente van a evitar algún tipo de deficiencias, con esto problemas en la salud. Y lo otro es el aumento de masa muscular. Para esto nosotros tenemos otro protocolo que básicamente intervendría lo que es el superávit el superávit calórico, priorizando ciertos nutrientes, ciertos macronutrientes sobre otros. En este caso nosotros que tenemos que lograr un equilibrio energético positivo, o sea, más calorías de mi gasto energético total. Esto va a ayudar a que se incremente el tejido magro. Esto también va a ayudar a reducir o mantener gradualmente el porcentaje de grasa corporal. Esto dependiendo también del tipo de entrenamiento que lleve, la intensidad, si es entrenamiento de fuerza, si es un interválico, si es uno tipo calistenia, para ir progresando pesos. Pero esto básicamente se puede hacer, como decía, gradualmente.
Y con eso vamos a también, tenemos que priorizar el tener una ingesta óptima de carbohidratos y proteínas. Para ganar masa muscular no solamente se tiene que dar proteínas, que es muchas veces lo que dicen los chicos, ¿no? No, de que para ganar masa muscular necesito consumir mucha cantidad de proteína. En realidad no, y hemos visto los parámetros. No siempre es así, ¿ok? Entonces, no deberíamos confundir ese tipo de ingestas. De todas maneras, tiene que existir una cantidad de carbohidratos, de preferencia complejos, complementando la cantidad de proteínas, recordando de que es la fuente de mis reservas de glucógeno muscular. Con ello, puedo trabajar correctamente mis grupos musculares y por parte de las proteínas, aumentar esa masa, recuperar esa masa para que pueda hipertrofiar, ¿ok? Entonces, teniendo en cuenta esto y como conclusión, nosotros tenemos que priorizar distintos tipos o distintos puntos, dentro de los cuales está mi requerimiento de macronutrientes, los buenos hábitos de alimentación, la hidratación y rehidratación, teniendo en cuenta si soy una persona que quiero mejorar mi alimentación, mi composición y quiero introducir actividad física de manera diaria. Pero si soy profesional, nosotros tenemos que priorizar la individualización, la periodización, obviamente cubrir requerimientos tanto de macro como micronutrientes, la educación alimentaria y nutricional y el protocolo de hidratación y rehidratación. ¿Ok? Ahora, muchas veces cuando están en la vida fitness, comentan o empiezan a preguntar, Nils, un ratito estoy dando charla, ¿ya? Empiezan a consultar algunas cosas básicas, ¿no? Como es, necesito consumir proteína, necesito consumir algún glucocarbohidrato, necesito consumir multivitamínicos o minerales, y en realidad todo esto está sujeto a una evaluación. No solo una anamnesis nutricional nos va a ayudar a dilucidar si es que hay algún tipo de deficiencia, aunque muchas veces ayuda. También lo que es la bioquímica sanguínea, ¿ok? Nosotros tenemos que tener en cuenta de que esto nos va a ayudar a dar un respaldo respecto a las futuras decisiones que podamos tomar. Con ello, no crear excesos, no también hacerles perder dinero, porque al fin y al cabo es la industria, ¿no? Y muchas veces la industria vende, pero no es necesario. ¿Ok? Entonces, lo que usualmente trato de hacer es, viene un paciente, se le calcula, se le hace la anamnesis, en base a eso podemos darnos cuenta de cuáles pueden ser sus posibles deficiencias. Obviamente, tenemos un protocolo para hacer la consultoría y con eso podemos darnos cuenta de que puede existir algún déficit de alguna u otra manera. ¿Ok? En este caso, nosotros, en base a eso, podríamos ajustar la alimentación, darle lo que requieren, las cantidades que requiere, según el protocolo que vemos, y de ahí nosotros podemos simplemente dar un tiempo para que ese paciente pueda corregir y ver cómo va su evolución. Si, digamos, tiene la analítica sanguínea, sale mejor en todo, pues no hay necesidad de darle ningún suplemento. ¿Okay? Pero si a pesar de estas correcciones hay más demanda, hay, por ejemplo, en el caso de algunos pacientes, no toleran mucho algunos alimentos sólidos, entonces pierden oportunidades de ingesta, por ahí reducen la cantidad de alimentos por día, crean un déficit, siendo su objetivo la ganancia de masa muscular. Nosotros tenemos que también adaptarnos a ellos y a ver las posibilidades que puedan tener para hacer una corrección y ver por ahí si podríamos dar algún tipo de suplementación. ¿Ok? Ahora, hay suplementos seguros, hay suplementos que todavía necesitan más estudios, entonces todo eso lo tiene que manejar un profesional. ¿Ok? Y no es, ya creo que la proteína me va a ayudar, o creo que la espirulina me va a ayudar. No, usualmente tenemos un porqué para este tipo de productos llamados suplementos que cumplen la función de complementar la dieta en realidad. ¿Ok? Entonces,
ese sería mi aporte el día de hoy. Me gustaría poderlos ayudar con algunas preguntas, que ya están acabando aquí mis compañeros de trabajo. Y nada, estoy escuchando a Josie o a quien me pueda hacer las preguntas, por favor. Muchas gracias. Agradecemos por su excelente ponencia, licenciada Arlene. Y bueno, vamos a pasar entonces con las preguntas. Tenemos en el chat y por el interno. Dice, ¿cómo se realiza el cálculo de hidratación que debe ingerir un paciente que realiza actividad aeróbica de carga de musculación? Bueno, en este caso nosotros tenemos distintos protocolos, pero particularmente en mi caso, lo único que hago es, tengo un programa en el cual me puede descargar todo tipo de componentes corporales, obviamente teniendo una evaluación antropométrica de 5 componentes. Entonces, es mucho más fácil ahí, pero lo que usualmente se hace y de manera muy práctica es multiplicar el peso corporal por 30 y eso se le da, o eso debería significar la cantidad de líquido que debe ingerir una persona que no hace ejercicio físico, ¿ok? Que es una persona que, digamos, está sentada, está en la oficina y no tiene pérdidas hídricas importantes. En una persona que tiene una actividad física moderada, se puede multiplicar este peso por 40 y eso le va a dar la cantidad de ingesta hídrica durante el día, pero en actividades moderadas. Y en el caso de actividades intensas, se puede multiplicar por 50. En realidad hay distintas fórmulas para sacar ese tipo de requerimientos. Okay. Pero esas son las más prácticas, en realidad. Nuestra siguiente pregunta es, en cuanto a los porcentajes en relación al requerimiento energético total, ¿cuál sería la recomendación? Porcentajes. En realidad, como les decía, esto varía mucho, mucho, mucho dependiendo cuán avanzado esté ese estilo de vida. Si recién inicias, usualmente se da un protocolo más bajo, o sea, porcentaje de proteína puede ser al 12%, al 15%, pero en el caso de personas que tienen mayor tipo de entrenamiento, pues puede llegar a un 18%, 20%, depende también el tipo de entrenamiento que tengan. Como les decía, esto es muy individualizado, por eso es que se le sugiere dar, no por porcentaje, sino por gramo por kilogramo de peso. Y usualmente, cuando lo trabajamos por gramo por kilogramo de peso, obviamente en el intercambio, en la conversión, sí hay ciertos porcentajes. Por ejemplo, hay chicos que, en mi caso, tienen un porcentaje de carbohidratos de 45%, porcentaje de proteínas de un 20% y el resto vendría a ser de las grasas, ¿ok? Pero priorizando primeramente las fuentes de energía primordiales para el deporte, en mi caso, que va a desempeñar ese deportista, ¿no? Por ejemplo, en el fútbol, puedo manejar un rango entre 45% hasta el 70%, pero me va a depender de muchas variantes y de muchos factores. Entonces, por eso es que yo 1000 veces prefiero que se maneje por gramos por kilogramo de peso. Nuestra siguiente pregunta. ¿El porcentaje de requerimiento proteico varía con la intensidad? En realidad, en el caso de la intensidad, más que nada se manejan con los carbohidratos, ¿ya? En el caso del trabajo de fuerza como tal, que digamos rompe más fibras musculares y que requiere mayor recuperación o una recuperación óptima, sí podríamos manejar un rango un poco mayor de proteínas. Pero si hablamos de intensidad, rendimiento en base a la duración, priorizamos carbohidratos.
En la siguiente pregunta. ¿Hay alguna diferencia en la distribución de macronutrientes, especialmente en carbohidratos y proteínas, en etapa de déficit calórico versus superávit calórico? Claro, en este caso el déficit calórico usualmente maneja rangos por debajo del 50%. Y en el caso del superávit calórico, usualmente se manejan rangos superiores al 50%. Y en el caso de, por ejemplo, el déficit calórico podría llegar hasta un 40% sin problemas. Pero en el superávit calórico no, de todas maneras, eso va a afectar. ¿Las fajas reductoras o térmicas son recomendables y por qué? En realidad, no se ha visto algún tipo de, o sea, estudio científico, no hay ninguno que avale que te ayuden a reducir de peso, te ayuden a reducir medidas como tal. Puede ser de que te moldee el cuerpo, pero no quiere decir de que tu porcentaje graso sea menor. En el caso de las pérdidas hídricas, pues tampoco hay un estudio que asevere que limita por parte de la porosidad una liberación correcta de las toxinas por parte del sudor. Entonces, no hay un beneficio fehaciente, ¿no? Nuestra siguiente pregunta. ¿Qué opinas sobre la creatina y proteína para personas que hacen ejercicios de pesas? ¿Qué aporte nutricional da al cuerpo? En el caso de la proteína, nosotros fácilmente podemos cubrirla con la alimentación. Se hace un ajuste de macronutrientes, se ajusta la cantidad de proteínas y se cubre. A menos que tenga intolerancias, a menos que tenga alergias, a menos que tenga alguna condición fisiológica de enfermedad, puede ser renal, que pueda impedir el consumo de proteínas en general. Se le podría dar algún tipo de suplementación, pero no es necesario, o sea, en realidad no demandaría tanta cantidad de proteína que no se pueda cubrir por parte de la alimentación. Ahora, en cuanto a la creatina es un suplemento muy estudiado, que no solo ha sido estudiado para el deporte, sino también para la salud, que es muy seguro y que además de eso es avalado por distintos comités a nivel internacional en el ámbito deportivo. No solo ayuda al crecimiento, el aumento de masa muscular, también ayuda a mejorar ciertas habilidades como velocidad por parte de sprints, como potencia, fuerza, aumentando la repetición en METs. Entonces, fuera de eso, a nivel digestivo, a nivel cerebral, a nivel pulmonar, también hay estudios que avalan el uso de creatina. Ahora, este uso no se da de manera, ¿cómo se podría decir? Aleatoria, ¿no? Sí es necesario tener un objetivo, analizarlo, ver también el perfil sanguíneo que tiene y con eso podríamos ajustarlo, ¿no? Muy bien, muchas gracias, licenciada Arlene Jalire, por esta excelente ponencia y esperamos contar con usted en nuestras siguientes conferencias. Recordarles a los que recién han ingresado que esta conferencia está grabada, está en nuestro Facebook de Consultorio y Consultorías Sanas. Puede buscarnos, darle like, seguirnos y también podrá ver las siguientes conferencias que tenemos en el mes de septiembre. Por ejemplo, tenemos lo que es cuanto higiene y manipulación de los alimentos a cargo del nutricionista Fausto González. Ya se pueden ir a inscribir. Recuerde, cualquier consulta, ya sea por la constancia, que también es opcional, recuerde, nos puede escribir a los números que aparecen en pantalla. Adicional, decirles que tenemos promoción. Para aportarle la constancia, tiene que ingresar a nuestra aula virtual, donde se encontrará esta videoconferencia y el material adicional para que se pueda apoyar. Justamente pedían en el chat, la ponente nos pasará lo que acaban de pedir y se les pasará ya sea por el grupo de WhatsApp que se ha creado o incluso a sus correos.
También tenemos lo que es la programación de menús saludables el sábado 24 a las 11 a.m. a cargo del nutricionista Fausto González. Agradecemos por su participación y por su tiempo en esta ponencia y los esperamos en la siguiente. Muchas gracias y tengan un buen día.